Bueno, ahora vamos a pasar a un ejercicio que es básicamente lo mismo, solo que cambia el punto B, donde nos pide calcular el diámetro del conducto de salida con una velocidad constante y con un diámetro de entrada de 20 milímetros. Esto lo vamos a ver después. Vamos a hacer lo que nos corresponde primero, que es calcular la potencia en megavatios. ¿Cuáles son los datos? Nos dice que la presión de baja, o sea la P2, es igual a 12 kilopascales. Esto ya sabemos cómo es. Hacemos 12 dividido 1000, nos da 0,012 megapascales. Nos dice que la presión de alta es de 2 megapascales y que la temperatura de alta es de 400 grados Celsius. Nos dice que la calidad del vapor es del 90%, X igual a 0,9, perdón, y que la velocidad de entrada, V1, es 190 metros sobre segundo. Acá de vuelta hacemos lo mismo, vamos a hacerlo rápido ya. Sabemos que necesitamos estos valores, sabemos que esto es lo que queremos calcular, flujo de masa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar el volumen específico 1, dado en la tabla C3, porque estamos hablando de la entrada. Buscamos por presiones, presión de 2 megapascales, no está acá, está acá. Acá aparece 2 megapascales con una temperatura de 400. Entonces, con temperatura de 400 a 2 megapascales, estamos por acá, nosotros necesitamos saber el volumen específico. Y estamos hablando de 0,15120 metro cúbico sobre kilogramo. Tenemos V1 y ya vamos a hacerlo rápido. Vamos a calcular la entalpía también, que nos dice que la entalpía 1 es 3247,6 kilojoule sobre segundo. No era kilojoule sobre segundo, kilojoule sobre kilogramo era, si no mal recuerdo. Bueno, ya tenemos estos dos valores. Ahora ya podemos calcular la densidad 1, que habíamos dicho era 1 sobre volumen específico, y sería 1 sobre 0,15, 1512. Nos da una densidad de 6,614 kilogramo metro cúbico. No me alcanza el espacio, pero ustedes lo ponen bien después. Y nos falta el área. ¿Cómo sabemos el área si no tenemos el diámetro? Y esa es una trampa, porque el diámetro no aparece acá, pero sí aparece acá. Uno de los puntos del problema nos condiciona a que el diámetro de entrada, digamos, sea de 20 milímetros. O sea, diámetro 1 es igual a 20 milímetros, que pasado a metros sería 0,02 metros. Y entonces el área 2 va a ser pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Reemplazamos los datos, 0,02 metros al cuadrado sobre 4. Nos va a dejar un área de 0,000314 metros cuadrados. Y ya podemos calcular entonces lo que vendría siendo flujo de masa. El flujo de masa va a ser igual a la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1. Reemplazamos los valores, tenemos acá lo que sería la densidad, 6,614. Tenemos el área, 0,000314. Y tenemos la velocidad, que la escribí acá, 190 metros sobre segundo. Ustedes ponen todas las unidades. Y nos da entonces un flujo de masa de... acá puse mal un valor, lo voy a corregir. Y nos da entonces un flujo de masa de 0,0
39 y le podemos poner 0,395 para ser exactos. Me olvidé qué unidad era, pero bueno, eso no importa, después le suman nomás las unidades. Ya tenemos el flujo de masa, que es el primer dato importante. Tenemos también la entalpía a la entrada, que es otro dato importante para calcular la potencia. Nos falta la entalpía a la salida, H2, que habíamos dicho que si la calidad del vapor era menos que 1, había que calcularla. Entonces, ¿con qué fórmula? Con HF más X por HFG. Ya sabemos que tenemos que anotar entonces HF, tenemos que anotar HG porque no la vamos a encontrar, y tenemos que hacer la diferencia, que es HFG, que viene dada por HG menos HF. Y esto lo buscamos todo en la tabla C2, porque de vuelta estamos hablando en presiones. Si acá dijera temperatura de entrada, hablaríamos de la tabla C1, pero como no es el caso, vamos con la tabla C2. Buscamos entonces para una presión de 0, habíamos dicho acá, ¿dónde estaba? De 0,012, acá está, 0,012. Buscamos la entalpía, nos dice que HF es 40,6, que HG es 2519,1, y si nos da HFG, que yo me había olvidado que la entalpía sí daba, entonces va a quedar 2478,5. Bien, entonces ahora reemplazamos nomás los valores, sería HF 40,6 más X 0,9 por HFG 2478,5, y eso nos va a quedar, y eso nos va a dar un valor de 2271,25. Ya tenemos H2, entonces ya podemos calcular la potencia, que va a ser menos flujo de masa por H2 menos H1, como en el ejercicio anterior. Reemplazamos los valores, 0,395, obviamente todo con sus unidades. H2 es 2271,25, y acá no me alcanza el espacio, pero lo pongo menos el H1 que habíamos calculado acá, 3247,6, y eso nos va a dar, acá me olvidé justamente lo que le había mencionado antes, este signo hay que tener mucho cuidado porque si no cambia el valor, nos va a dar 385,26 kilojoule sobre segundo, que habíamos dicho, esto hay que dividirlo por 1000 y lo tendríamos entonces en megavatios, que sería 0,39 megawatts o megavatios. Ahí tenemos ya el punto A. Ahora tenemos que calcular el punto B. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide el diámetro del conducto de salida, o sea, nos pide el diámetro 2. ¿Cómo se calcula el diámetro 2? Para eso vamos a ir directamente a esta fórmula de acá, la fórmula de flujo de masa. ¿Qué nos dice? Que el flujo de masa a la entrada es igual al flujo de masa a la salida. Vamos a ponerlo acá. Flujo de masa a la entrada igual a flujo de masa a la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Como nos dice que la velocidad se mantiene constante, V1 y V2 van a ser lo mismo, entonces las podemos cancelar. De acá nosotros lo único que tendríamos que calcular sería la densidad a la salida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como habíamos hecho antes, tenemos que buscar básicamente acá, lo voy a anotar acá, la densidad 2 va a ser igual a 1 sobre volumen específico 2. Que para calcular volumen específico 2, nosotros tenemos que venir a la tabla C2, buscamos con la presión que estamos trabajando, 0,12, y buscamos acá.
BF, que va a ser igual a 0,001001. Anotamos BG también, que va a ser igual a 93,92. Tenemos que calcular BFG, lo voy a poner de este lado porque ya no me da el espacio. BFG, que va a ser igual a BG menos BF, que sería 93,92 menos 0,0010,1. Nos da un BFG de 93,32, podemos poner. Con esto tenemos que calcular el volumen específico 2, que, como habíamos dicho, la fórmula era la siguiente. Entonces, el volumen específico 2 va a ser igual a BF más X por BFG. Y dijimos que BF era 0,001001 más 0,9, que lo habíamos anotado primero, por este número que está acá, 93,32. Voy a poner ahora de este lado. Y nos da que el volumen específico 2 es igual a 84,53. Habíamos dicho entonces que la densidad 2 era 1 sobre volumen específico 2, o sea, 1 sobre 84,53. Nos da una densidad del 0,0 y podemos poner 0,012 para que sea exacto. Las unidades, acuérdense de poner siempre. Y bueno, ya con esto ya podemos calcular todo. ¿Por qué? Volvemos a este lado. Habíamos dicho que la fórmula era esta: M1 igual a M2, o sea, densidad 1 por área 1 por B1 es igual a densidad 2 por área 2 por B2. Con las B canceladas, nosotros vamos a tener que, voy a anotar de vuelta para que no se pierdan, M1 igual a M2, o sea, densidad 1 igual a área 1 igual a volumen 1 igual a densidad 2 por área 2 por velocidad 2. Cancelamos las velocidades porque el ejercicio nos dice que son las mismas, que la velocidad se mantiene constante, o sea que es la misma. Y nos va a quedar que densidad 1 por área 1 es igual a densidad 2 por área 2. Nosotros, ¿qué es lo que queremos de acá? Nosotros queremos este dato para sacar el diámetro. O sea que vamos a despejar el área 2. Y nos va a quedar que el área 2 es igual a la densidad 1 por el área 1 sobre la densidad 2. Reemplazamos acá con los datos que tenemos, que la densidad 2 es 0,012. El área 1 la habíamos calculado acá, donde estaba. No, este es el área 2. No, ¿por qué puse área 2 acá? Bueno, escribí mal. Esto era área 1, no área 2. Había puesto, bueno, esta 0,000314. 0,000314. Y la densidad 1, 6,614. 6,614. Y nos da entonces un área de 0,17, podemos poner 17,3 para que seamos exactos. Esta en metros cuadrados, cuando ustedes hagan todas las unidades como tiene que ser, quedan metros cuadrados. ¿Y ahora qué hacemos con esto? La fórmula de área viene dada por pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Nosotros lo que queremos acá es el diámetro, eso es lo que nos pide el ejercicio, el diámetro del conducto a la salida. Entonces lo que vamos a hacer de acá es despejar el diámetro 2, que va a ser igual a área 2 por 4 sobre pi, todo esto raíz cuadrada. Reemplazamos entonces, área 2 habíamos dicho era 0,173 metros cuadrados por 4 dividido pi, todo esto sobre la raíz. Y nos va a dar un diámetro de 0,47 metros.
que si nosotros lo pasamos a milímetros estamos hablando de 470 milímetros. No es un número grande, ¿por qué? Porque acá nosotros estamos buscando que la velocidad se mantenga constante, siendo que baja muchísimo, cambia mucho lo que es la densidad 1 con respecto a la densidad 2. Así que una diferencia así, donde diámetro 2, por ejemplo, acá es 0,47 y el diámetro 1 acá es de 0,02, no es una diferencia grande, es más, el resultado está bien, no pasa nada con que sea así de grande la diferencia. Y nos pide el último punto, que es rendimiento térmico, que es lo que ya habíamos hecho, es con esta fórmula que está acá, la de ciclo de potencia Rankine, que es básicamente H1 menos H2 sobre H1 menos HF2. HF2 y HF es lo mismo, yo acá le pongo HF2 para no confundirme nomás, pero son básicamente lo mismo. H1 habíamos dicho era 3247,6, 3247,6, acá abajo lo mismo, 3247,6, todo esto así. Buscamos H2, que está acá, 2271,25, 2271,25, y buscamos HFG, que nosotros la teníamos por HF, perdón, 40,6, acá, 40,6. Y eso nos va a dar un rendimiento de 0,30. Y ahí termina este ejercicio de turbina.